Dios te bendiga, sé bienvenido una vez más a tu podcast favorito de la semana. Este es el que más te gusta a ti porque tú sabes que aquí tú consigues esa palabra del Señor. ¿Cómo se llama este podcast? En su palabra. Porque en su palabra Dios te da el poder para vencer a esos tres enemigos que en el día a día te quieren separar de Dios para hacerte daño. ¿Cómo se llaman? Que son Satanás, el pecado y este sistema del mundo. Y al terminar el día, ¿qué va a decir? Gracias, Señor, por esta palabra y atesorar en el corazón, que es la idea. Y el episodio de hoy va a estar poderosísimo porque vamos a hablar de un pecado oculto, un pecado que no se ve, pero que está haciendo mucho daño. Especialmente está golpeando a las personas más humildes de las comunidades cristianas. Sí, Tal vez lo estás practicando tú. Tal vez lo está practicando en tu iglesia. ¿Y sabe por qué no se nota? Porque es un pecado que se ha normalizado y hasta se le llama honrar. Si tú quieres saber cuál es ese pecado y quieres saber si lo estás practicando tú o en tu iglesia, quédate hasta el final, porque no solo lo vamos a conocer, sino que en la palabra de Dios vamos a encontrar las herramientas para vencerlo. Y como siempre, por aquí tu hermano en Cristo, Jacob Betancourt. Edita González. Y avancemos. Y bueno, continuamos, Flaca, con la serie titulada La fe que se ve, basada en el libro de Santiago. Porque para Santiago, una fe que no se toca, que no se ve, que no se siente, es una fe que está muerta. Una fe que está muerta. Santiago decía, muéstrame tu fe sin obra, que con mis obras yo te voy a demostrar lo que yo creo. Porque si lo que nosotros creemos, Flaca, no se traduce en obra, entonces no tiene sentido. Porque lo que practicamos dice que es lo que realmente creemos. Pero antes de continuar con el episodio de hoy, ¿qué tú le vas a decir ahí? Háblale a esa gente, Flaca, ¿qué le vas a decir? Le voy a profetizar eso, que se suscriba, que le den a la campanita, que si está bueno el programa lo comparta y comente. Claro, y comente. Porque yo sé que esto va a ser de una gran bendición para ustedes. Así que, mis hermanos queridos, seguimos entonces. El episodio de hoy se llama El pecado que no se ve. Y está basado en Santiago capítulo 2. Y ese pecado que no se ve se llama acepción de personas, sí, distinción, favoritismo por los que más tienen y rechazo, humillación por los que menos tienen. Y este pecado es tan grave. Mira, quédate hasta el final. Tú vas a ver qué tan grave es este pecado que Santiago dice algo de este pecado tremendo que te va a volar los sesos. Tiene un facto terrible. Claro que sí. Y Santiago comienza en el versículo 1 del capítulo 2. ¿Cómo comienza, mi Flaca? ¿Cómo comienza? Dice así, mis amados hermanos, ¿cómo puede afirmar que tienen fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo si favorece más a algunas personas que a otras? ¿Y con qué comienza Santiago? Tirando un facto. Ven acá, ven acá. ¿Tú me dices a mí que crees en mi Señor Jesucristo y haces distinción de personas? ¿Favoreces a los que más tienen? ¿Humillas y desprecias a los que menos tienen? ¿Y tú me dices que crees en el Señor Jesucristo? No, mi hermano, a mí tú no me vas a caer a cuenta. Porque no se trata de lo que tú me digas que crea, sino lo que tú estás viviendo, lo que estás practicando. Como dicen por ahí, no me vas a cortar con esa tijera de cartón. Porque Dios no es así. Dios no hace excepción de personas. Dios dice en su palabra que Él hace salir el sol sobre bueno y malo. Claro, y es que es interesante porque si tú dices creer en el Señor, debes andar como Él anduvo. Debes practicar lo que Él practicó. Debes amar como Él amó. Y el amor de Jesús no hace distinción entre uno y otro. La Biblia dice que Él nos ama a todos. De tal manera amó Dios al mundo. No dice la Biblia, de tal manera Dios amó a ciertos grupos, a las personas que le podían dar más cosas a Él, a las personas de quien Él podría sacar más provecho, a las personas más prominentes, con más dinero, con más dones. No, la Biblia no dice así. La Biblia dice que Dios amó a todo el mundo y entregó a su Hijo para que toda persona a través de la fe de Cristo pueda ser salvo. Pero tú me dices a mí que tienes fe en Jesús y haces distinción diciendo, lo que pasa es que hay que honrar, hay que honrar al que menos tiene. Y aquí es donde se revela algo tremendo que hay en tu corazón. Sí, Señor. Y es el facto que está tirando Santiago, que no podemos hacer acepción de personas. Si nosotros creemos en nuestro glorioso Señor Jesucristo, eso no debe ver en ninguno de nosotros. Si tú crees en Jesús,
debes corresponder a esa fe obrando como nuestro Señor Jesucristo que te enseñó. Porque si Él no te enseña sección de personas, ¿por qué tú la tienes? ¿Por qué la tienes? Esa es la pregunta. No me digas, creo en Jesús y humillas al que menos tiene dentro de la comunidad cristiana. De por sí, dentro de la comunidad cristiana no debe existir esto, pero existe. Y este pecado no se ve porque lo llaman honra. Honremos al prominente. Esto es triste. Pero el pecado de la excepción de persona, el pecado de la distinción, del favoritismo, hace algo que Dios no le gusta, hermano. Hace algo que Dios aborrece y comete el pecado de la categorización. Es decir, categoriza a la persona en las más influyentes e importantes y las menos influyentes y que para mí no tiene importancia. Y este es un error grave porque tú, haciendo esa división, puedes estar despreciando lo que Dios ama y puedes estar amando lo que Dios desprecia. Qué tremendo esto, ¿no? Sí, podemos caer en ese error. Pensar de que Dios categoriza y puede también caer en el error de decir, bueno, yo creo que a esto hay que honrarlo y a esto hay que dejarlo por ahí atrás. ¿Y sí, Dios no es así? Es triste. ¿Sabes por qué es triste? Porque la sociedad secular divide a las personas por estratos. Sí. Hay un dicho que dice que el que más tiene, ese es el que más vale. Ese es el que más vale. Dentro de este mundo secular, las personas más prominentes, con más riqueza, con más influencia, son tratadas, le dan un trato especial. Sí. Y cuando tú haces esto, categorizas al pueblo de Dios entre cristianos de primera clase y cristianos de segunda clase, estás cometiendo un pecado terrible porque estás dividiendo el cuerpo de Cristo. Y aquellos que Dios ama, que son los más humildes, tú lo estás humillando. Tú estás humillando lo que Dios ama. Porque estás actuando como el político, estás actuando como el no creyente, estás actuando como el ateo, como lo que no conoce a Dios. Estás dividiendo el pueblo de Dios. Estás golpeando a los hermanos. ¿Y sabes qué tú llamas eso? No, que hay que honrar. Honrar. Hermano, estás revelando algo en tu corazón tremendo. Sí, más adelante te vamos a hablar de eso. Sí, señor. Nos estamos encendiendo. Sí. Pero vamos para allá. Sí, entonces tú tienes que tener cuidado de dividir el cuerpo de Cristo y formar dos categorías de cristianos. Cristianos de primera clase, que son los que a ti te interesan, que son los que tú le puedes sacar algún provecho, que son los que te pueden ayudar en tu propósito, que son los que le pueden dar desde el punto de vista para ti prestigio en la iglesia, y cristianos de segunda categoría, que son cristianos que simplemente son para llenar espacios desde tu punto de vista. Sí. Son cristianos que no le vas a sacar mucho provecho, así que quédate por allí. Están ahí como de relleno. Vamos a dejarlos ahí como de relleno. Y esto es peligroso. Mira, te voy a contar algo, flaca. Aquí. Ay, no. Mira, te voy a contar algo. Yo conocí un pastor que él toda la semana visitaba una casa para orar, pero casualmente solamente visitaba las casas de los hermanos adinerados de la iglesia. Nunca iba a la casa de los hermanos pobres. Nunca iba a visitar, a orar, a aconsejar, a consolar a los hermanos pobres. Él siempre sentía una necesidad. Dios lo llevaba hasta allá. A la gente de dinero le daban buenas ofrendas, les regalaban comida, les regalaban buenas cosas. Pero aquellos hermanitos, hermano, yo no me estoy cayendo mentira, esto yo lo vi, yo lo viví. Pero aquellos hermanitos que no tenían nada que darle, hermano, no los visitaba. Al contrario, a esos hermanos los usaba como servidores de la iglesia, para que sirvieran a los ricos, para que sirvieran a las personas adineradas, para que sirvieran a las personas influyentes. Y estas personas influyentes tenían el privilegio en esa iglesia de gozar un pastor que los visitaba, que oraba a sus casas, que los aconsejaba, que les daba acompañamiento. Y aquellos hermanitos de segunda categoría, los humildes, ni los visitaba y solamente los usaba para servir a los que más tienen. Esto es horrible. Estás destruyendo el cuerpo de Cristo. Estás maltratando el cuerpo de Cristo. Esto no es de Dios. Es lo que Santiago dice. No hagas excepción de persona. Si tú haces excepción de persona, eso no es la fe en Cristo. Claro. Eso no es tener el camino del Cristo. Así es. Mira, hermano, vamos a ver lo que dice Santiago capítulo 2 del versículo 5 al versículo 7. Léalo ahí, flaca. Dice así. Escúchenme, amados hermanos. ¿No eligió Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe? ¿No son ellos los que heredan el reino que Dios prometió a quienes lo aman? Pero ustedes desprecian a los pobres.
¿Acaso son los ricos? ¿Acaso no son los ricos quienes lo oprimen ustedes y lo arrastran a los tribunales? ¿Acaso no son ellos los que insultan a Jesucristo, cuyo nombre ustedes llevan? Es tremendo porque mira lo que dice Santiago, dice, pero ustedes desprecian a los pobres. Y a esos pobres que ustedes desprecian, dice Santiago, Dios los eligió para que hereden un reino. En este mundo secular, ¿tú sabes por qué tú categorizas y divides los pobres entre los ricos? Porque para ti el reino es aquí. Sí, señor. Pero Dios no ve las cosas como tú lo ves, hermano. Dios tiene otra perspectiva. Para Dios la riqueza es otra cosa. Y aquellos a quien tú desprecias, Dios los ha elegido. Y tú crees que estás honrando, pero estás deshonrando lo que Dios ama. Ten cuidado. No seas como este pastor, flaca, Sí. que solamente oraba y visitaba a la persona adinerada. Sí. Porque delante de Dios ese pastor es un pecador. Sí. Delante de Dios ni siquiera es un pastor, porque el pastor tiene que amar a todas las ovejas. A las más necesitadas, ahí tiene que estar. A las que más necesidad tenían o tienen. Y yo recuerdo que cuando el apóstol Pablo fue a hablar con Pedro y con los apóstoles para entregar cuenta de su ministerio, dice que en el libro de Gálatas, creo que fue, Hechos en 16. el libro de Gálatas dice que los apóstoles le dieron una palmada de aprobación a Pablo y le dijeron, sigue con tu ministerio, sigue lo que estás predicando. Lo único que te pedimos es que no te olvides de los De pobres. los pobres, sí. Ten un cuidado especial de ellos. Fue la única recomendación que le dieron a Pablo para que siguiera su ministerio. No te olvides de los pobres, que eso va incluido en el paquete que Dios nos está dando. Claro, porque tú puedes estar amando lo que Dios no ama y despreciando y humillando lo que Dios ama. ¿Y sabes por qué no te das cuenta? Porque el sistema del mundo te ha absorbido tanto que para ti el reino de Dios son las riquezas terrenales, son las influencias de este mundo. Y recuerda que Satanás le ofreció al Señor Jesucristo todo El reino. para de que la lo tierra. adore. Y Dios dijo, no, solo al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces, cuando tú categorizas, divides la iglesia, prácticamente es una adoración que le están dando al Sí. diablo, porque lo que estás revelando, allá lo que estás revelando es lo que es tu corazón verdaderamente, un egocéntrico, un ególatra, un egoísta, un vanidoso, porque Sí, si no fuera vanidoso, si no fuera ególatra, no amaras y le dieras más preferencia a los influyentes dentro de la iglesia y desprecio e indiferencia a los más humildes. Sí, señor. Eso revela lo que hay en ti. Eso no es fe en Cristo, eso es mundanalidad. Sí, es lo que dice el libro de 1 de Juan capítulo 4. Vanagloria de la vida, de los ojos, o sea, se le van los ojos. Y eso es lo que cambió Satanás al hombre. Y pensaba que lo iba a hacer con Jesucristo cuando le ofreció todas las cosas terrenales. Y Jesucristo dijo, no, Señor, por ahí yo no me voy. Ese no es el camino. Claro. Igualmente para nosotros. Y estamos hablando de cosas que se ven, como nuestra fe. Así es. Entonces, hermano, ten cuidado de no despreciar lo que Dios ama Sí, Señor. y amar lo que Dios aborrece. Porque tanto el pobre como el rico Dios lo ama, pero tú al amar a los ricos por su riqueza, amar al influyente por su influencia, estás idolatrando las cosas del mundo y estás amando lo que Dios aborrece. Vanidad, mundanalidad, Sí. secularidad. Ten cuidado, no dividas el cuerpo de Cristo. No hagas daño a los hermanitos de la iglesia. No, Santiago es tremendo, ¿no? Es muy Sí. práctico, ¿cierto? Santiago le mete unos factos ahí terribles. Sí, sí. Por si acaso hay alguno que está practicando eso y no se está dando cuenta de ese tremendo pecado. Por eso es que Santiago fue claro. Es más, el libro de Santiago es un libro que dicen que es un libro práctico, como la sabiduría práctica. Correcto, correcto. Muy Ahora, sabio. el siguiente punto que vamos a tocar, mi flaquita, es la consecuencia de la parcialidad, la consecuencia de dividir el cuerpo de Cristo, la consecuencia de destruir el cuerpo de Cristo, favoreciendo el que a ti te conviene y despreciando aquel a que tú no le vas a sacar provecho. ¿Cuál es la consecuencia? Vamos a leer Santiago capítulo 2 del versículo 10 al 13. Yo lo voy a leer, dice, pues el que obedece todas las leyes de Dios menos una es tan culpable como el que la desobedece todas. Porque el mismo Dios que dijo, no cometerás adulterio, también dijo, no cometas asesinato. Así que
si ustedes matan a alguien, pero no cometen adulterio, de todos modos han violado la ley. Entonces, en todo lo que digan y en todo lo que hagan, recuerden que serán juzgados por la ley que los hace libre. No habrá compasión para quienes no hayan tenido compasión de otros, pero si ustedes han sido compasivos, Dios será misericordioso con ustedes cuando los Juzgue. y aquí está la consecuencia de la parcialidad. Estás quebrantando la ley de Dios. Sí, No señor. importa qué ministerios tengas, no importa tu liderazgo, no importa, no, aquí si tú cometes el pecado de la parcialidad, de la acepción de personas, de la categorización, convirtiendo a cristianos en una comunidad de primera y segunda clase, estás quebrantando la ley de Dios, estás pecando, no estás bien con Dios. Sí. Y estás en pecado. En el hueso pelado. Sí, en el hueso pelado. Pero qué bonito lo que dice Santiago ahí, haciendo esas comparaciones. Y habla claro, Santiago dice, mira, vas a estar en el juicio, en algún momento vas a tener que presentarte delante de tu padre, que no tiene ese mismo carácter. Entonces, delante de tu padre, él va a ver con qué intención hiciste las cosas acá en la tierra. Si tuviste el amor y la compasión con todo, porque eso es lo que vamos a reflejar, según Mateo capítulo 5 dice que si tú haces estas cosas, serás como tu padre. Claro. Entonces, imagínate. Ahora, no solamente estás cometiendo el pecado de la parcialidad, sino también de la vanidad, de la idolatría y de la egolatría. Santiago dice, tú puedes tener mucha fe en Cristo, pero estás en pecado. Puedes cantar muy bonito, puedes diezmar mucho, puedes ser un hombre que no seas infiel, una mujer que sea fiel en tu pareja, puedes ser un buen padre, pero cuando tú destruyes al cuerpo de Cristo, dividiéndolo en dos categorías, categoría número 1, los influyentes, categoría número 2, los que no tienen influencia ni nada que ofrecerte, por eso lo trata con indiferencia. Entonces, Santiago dice que esa ley que te hace libre, esa misma ley te condena. Sí, señor. Mira, ve, la ley que te hace libre es la misma ley que te condena. Si va en contra de lo que Dios está diciendo, no. Mira, es lo que dice Romanos capítulo 2, me viene a la mente cuando dice, tú que dices y haces, entonces esta ley que te hace libre también te condena. Porque no podemos decir que tenemos fe en nuestro Señor Jesucristo y hacemos las cosas que a Él no le está agradando. Sí, señor, sí, señor. Tremendo, ¿no? Tremendo. Entonces, hermanito, mira, ¿qué te estamos enseñando? ¿Qué te estamos compartiendo en este día? Por eso es que a ti te gusta este podcast. Por eso es que a ti te encanta este podcast en su palabra. Sí, claro. Pero, ¿qué tienes que hacer? Si a ti te gusta este podcast, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué tiene que hacer la persona? Lo único que tiene que hacer es suscribirte. Dale a la campanita, compartir si está muy bueno para que otros sean bendecidos y comenta. Correcto, correcto. Más nada. Ya, la flaca sabe lo que dice. Bien, la segunda consecuencia no es solamente que estás quebrantando la ley del Señor, no solamente que la ley te acusa, sino que el mismo trato que tú tienes con esos hermanitos que menos tienen, humillándolo, despreciándolo, con ese mismo trato Dios te lo va a dar. Mira lo que dice el versículo 13 dice, no habrá compasión para que no hayan tenido compasión de otros. Santiago dice que los que dividen la iglesia y humillan, hermano, y aquí yo recuerdo Apocalipsis, 1 Corintios capítulo 11, el apóstol Pablo dice, mira, ustedes se reúnen para lo peor. Sí. Porque lo que ustedes llaman la cena del Señor es un evento de humillación, de desprecio y de maltrato. A los hermanos más pobres. Porque ustedes los que traen comida se apuran a comer todo, sí. Y los hermanitos que no traen nada, usted nos comparte con ellos y los sientan allá. Y los hermanitos tienen hambre, pobres, que no tienen comida que traer a la cena del Señor para compartir, y ellos allá humilladitos, calladitos, pasando hambre. Esto es tremendo. Terrible. Esto es tremendo. Te está viendo a ti cómo tú te comes los pollos. Y tú dices que eso es la cena del Señor. Por eso es que muchos de ustedes son cortados. Por eso muchos de ustedes están enfermos. Por eso muchos de ustedes están débiles. Hay juicio de Dios para que humilla y maltrata a los hermanos pobres por su condición de pobreza. Hay juicio de Dios por aquellos que aman a los influyentes y desprecian a los que menos tienen. No habrá compasión porque para Dios es no tener compasión. Tú deberías amar a todos por igual, pero mostrar mayor interés
por el que menos tiene. Sí. Mira, una de las cosas que dice el libro de Levítico, ya Dios venía diciendo eso desde hace muchos años. El libro de Levítico, capítulo 18, 19, por ahí, dice que no debemos de hacer acepción de personas y que no debemos de escondernos cuando el hermano tiene una necesidad. Ahí viene ese, corran. Yo me acuerdo siempre una señora que ella escondía cuando le iban a visitar, escondía la comida. Y lo que quedaba era el aroma. Y ellos dicen que tienen a Cristo en su corazón, es tremendo. Tremendo, sí. Ve, ahora que tú dices eso, flaca, yo recuerdo, escucha esto porque esto es tremendo. Terrible, hay gente. Sí, no, yo recuerdo que una vez yo fui, y estaba con un hermano que fuimos a hacer una diligencia cerca de una comunidad cristiana. Y fue temprano en la mañana y justamente cuando yo llegué, la hermana de la casa había terminado de cocinar, de servir la comida. Entonces yo agarré y le dije, ay, hermana, llegué a tiempo. Y la hermana me dijo, ay, no, Jacobo, ya yo apagué eso y yo no volví a cocinar. Le digo, tranquila, hermana, lo que yo estaba era bromeando. Y mire, cuando yo le dije eso a ella, justamente en ese momento llegó el pastor. Ay, mi pastor, le dijo ella, mi pastor, ya le doy algo. Prendió la cocina, le preparó una arepa, le dio lo mejor y yo me la quedé viendo. Yo dije, caramba. Yo le dije, hermana, tú eres tremenda. ¿Tú crees que tú estás honrando a Dios, despreciándome a mí y honrando al pastor? ¿Tú crees que eso lo está haciendo Dios? No nos equivoquemos, hermano. Yo honro al pastor porque es mi pastor. Está bien, honra al pastor, pero también honra al hermanito. Yo honro al político que se congrega en la iglesia. Está bien, honra al político, pero honra al pobre. Yo honro al que más influencia tiene. Está bien, hónralo, pero también honra al que no tiene influencia, porque esa hermana pensó que estaba dando una ofrenda al Señor y cometió el pecado de parcialidad. Y qué triste. Pensó que era espiritual, pero era más carnal. Sí, señor. Hueso pelado. ¿Tú Sí. sabes quién eres tú, Iti? No voy a decir el nombre aquí, pero tú sabes quién eres tú. Es más, voy a cortarte el clip y se lo voy a mandar. Que Dios tenga misericordia. Que Dios tenga misericordia. Entonces, hay dos consecuencias. Quebranta la ley de Dios y la ley de Dios te va a juzgar. Y la otra consecuencia es que la misma falta de compasión que tú muestras es la misma falta de compasión. Ahí está, como dijo Cantinflas, ahí está el problema, ahí está el detalle. Claro. Cuando nosotros hacemos acepción de personas y no usamos misericordia, porque tenemos que tener ojos de misericordia. Los hijos de Dios tienen que tener ojos de misericordia, tienen que saber dónde está la necesidad, la real necesidad para suplir eso, porque Dios nos pone a nosotros como esas personas que vean el amor de Dios, que cómo es Dios a través de nosotros. Claro. Ahora, hazte algunas preguntas. ¿Cómo soy yo con los hermanitos que más humildes y menos influyentes de la iglesia? ¿A quién visito yo más? ¿A quién le presto más atención? ¿A quién le ofrezco yo mi asiento, que yo me paro y se lo doy más rápido? ¿Dónde siento yo los hermanos más humildes? ¿En la parte de atrás de la iglesia y los más influyentes en la parte de adelante? Para la foto. ¿Con quién trato yo con más respeto? Hazte esta pregunta y ahí tú te vas a descubrir si tú estás cometiendo el pecado de la parcialidad. Sí, señor. Pregúntate, ¿a quién visito yo para orar? ¿A quién visito yo para profetizarle? Revísate. Revísate. ¿A quién sentamos en los puestos más prominentes de la iglesia? Revísate, porque estas preguntas pueden responder si tú estás cometiendo el pecado de la parcialidad. Y si estás cometiendo este pecado tú o tu iglesia, tu comunidad, entonces hay dos cosas graves que te van a suceder. La ley de Dios te va a condenar a ti y Dios te tratará con dureza como tú tratas entonces a los hermanitos que menos tienen. Sí. Hermanos, tenemos que amar a todos, pero mostrar mayor interés por lo más necesitado. Es más, Jesucristo es el ejemplo. Jesucristo estuvo acá. Y también el Salmo 23 dice que cuando las ovejas, la más necesitada, la que está enferma, la que tiene los gusanitos, se inclinaba hacia ella porque era la que necesitaba más atención. Y nos dice a nosotros también, Jesucristo estuvo aquí entre los pobres, los más necesitados. Cuando le dijeron y le criticaron porque estaba ahí con gente del vulgo, él le dijo, yo vengo a los enfermos. Claro. Yo no vengo a los sanos. Porque si están sanos no necesitan de mí. Por eso Santiago inicia el capítulo 2 en el versículo 1, dice, ¿cómo tú dices tener fe en Jesucristo y divides el pueblo de Dios? Porque Cristo no es así. Sí.
Para Cristo no hay cristiano de primera categoría ni de segunda categoría. Pero como este podcast se trata de darte la Herramienta. solución a través de la palabra de Dios, herramienta para que tú puedas vencer los pecados, los engaños de Satanás y a este sistema mundano, yo hoy con la flaca te vamos a dar la herramienta para vencer el pecado de la parcialidad. Y esa herramienta está en el versículo 8 del capítulo 2. ¿Cuál es, flaca? Date con fuerza ahí. Dice, por supuesto, hacen bien cuando obedecen la ley suprema de tal como aparece en las Escrituras. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y aquí, ahí es el punto clave. Y aquí es la respuesta, la solución. ¿Cómo vencemos nosotros el pecado de la parcialidad? La palabra de Dios nos da la dirección. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Esta es la ley del rey. Dice en la versión Reina Valera, la ley real. O la suprema, como dice aquí en esta versión, la ley suprema. O sea, la primera que tiene que cumplir los cristianos, los creyentes en el Señor. Es amor. Sí, porque de repente tú me dices a mí, no, la primera ley es comprar cortinas bonitas para el culto. Poner un asiento grandote atrás del púlpito. Lo principal es evangelizar, ayunar, orar, predicar, santificarse. Pero Santiago dice que hay una ley suprema. ¿Y sabe quién también confirma esto? El Señor Jesucristo. Jesucristo en Juan capítulo 13, por ahí. Por ahí. Juan 13. Confirmen ahí. 24-35. Sí. Dice, ama a él, le dio la ley. Que ya. De amarlo los unos a los otros como él amó. Bueno. Que es el nuevo mandamiento. Un nuevo mandamiento os doy. Que os améis unos a otros como yo os he amado. Ese es Juan capítulo 15. Recibe ahí sabiduría. Recibe sabiduría. Mira, le preguntaron al Señor Jesús, ¿cuál es el primer y más importante mandamiento? Y el Señor Jesús dijo, amarás a Jehová tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu corazón, con todo tu ser. Y el segundo es similar, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuál es la ley suprema? La ley del amor. Amas a Dios porque la vida del cristiano se vive en dos dimensiones, de manera vertical, tú y Dios, y de manera horizontal, tú y los hermanos. No puedes separar el amor hacia tus hermanos del amor de Dios. Con esa intensidad que amas a Dios, con ese amor que tú va hacia arriba, ese amor tiene que devolverse a ti y después ir hacia tu alrededor. Mira lo que te estoy diciendo porque eso es una proyección. Dios te ilumina y tú proyectas. Claro. Ese amor que tú tiras allá, Dios lo regresa hacia ti para que tú lo compartas con los demás. Santiago llama esto la ley del rey en Reina Valera. Y en esta versión, que es la Biblia de las Américas, dice la ley suprema. Terrible. Por encima de cualquier cosa que tú vivas en la vida cristiana, amar a las personas es primero. Qué tremendo, ¿no? Sí, claro. Esa es la ley la primera ley que nosotros debemos de cumplir como un verdadero cristiano. Porque de un árbol bueno, que es Cristo, no puede salir cosas malas. Entonces, Cristo, lo primero que hace es reflejar en nuestra vida es el amor. Y aquí hay un contraste entre el versículo 8 y el versículo 1. Porque dices, ¿cómo dices tú tener fe en Jesús y muestras parcialidad? Cuando la ley de Dios dice que debes amar a las personas así como te amas a ti mismo. ¿A ti te gusta que te humillen? Exacto. ¿A ti te gusta que te desprecien? ¿A ti te gusta que traten mejor al más influyente que a ti? No te gusta, ¿verdad? Pero tú estás haciendo lo mismo. ¿Cómo te sientes tú? ¿Cómo te sientes tú cuando te hacen eso, lo que tú haces o lo que has hecho? ¿Cómo te sientes? Porque hay que tener esa empatía, ¿no? Y el libro de Mateo nos dice a nosotros que si nosotros somos de Él, debemos de demostrar que somos de Él. ¿En qué? En nuestras acciones. Claro. Así que reflexiona. ¿Te han despreciado por ser pobre? ¿Han mostrado favoritismo en alguna circunstancia de tu vida hacia otra persona porque es más influyente que tú? ¿Te ha dolido? ¿Te has sentido humillado? De esa manera estás haciendo tú cuando tratas al que menos tiene de manera indiferente.
Otra ahí. La regla de oro. Como la llama. Sí, La regla de oro es a lo que, con lo demás. con lo demás, lo que quieren que te Claro. hagan a ti. Entonces, la palabra de Dios nos da la dirección. Por eso es que este podcast se llama En su palabra, porque en la palabra de Dios nosotros tenemos esa victoria. La palabra de Dios dice que el pecado de la parcialidad, de la indiferencia, de la división y categorización de cristianos de primera categoría y segunda categoría se vence y se soluciona con la ley suprema. Ama a tu prójimo como a ti. Como a ti mismo. La ley del Espíritu es el amor. Sí. El fruto del Espíritu es el amor. No es que cantes bonito. No es que tengas mucho servicio. No es que tengas la iglesia más grande. ¿Sabes cómo tú eres perfecto desde el punto de vista de Dios? Cuando amas. Y es que el Señor lo dice en el libro de Mateo. Sí. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tu enemigo tiene sed, dale de beber. Porque haciendo esto serás perfecto como tu Padre es perfecto. Para Dios, alguien perfecto es aquel que aprende a amar, porque Él hace salir el sol para buenos y malos. La ley suprema es el amor, y el amor no es jactancioso, no es envidioso, no es vanidoso, no hace daño, no se gloria en la justicia. El amor no trata bien a los que más tienen y trata mal a los que menos tienen. El amor no divide, ni humilla, ni maltrata, porque el amor edifica. Agárrame aquí, flaca, que ya estoy encendido. Estoy viendo que está subiendo la temperatura. Pero es cierto, la palabra de Dios, y de eso se trata el Evangelio. Por eso es que el apóstol Santiago, Santiago, el hermano de Jesús, él está escribiendo algo práctico. Si tú dices que tienes fe y haces asesión de personas, tu fe está fallando por ahí. No me digas que tienes fe, porque no tiene fe, no se ha convertido. A Jesucristo no se le vio así. O sea, no es lo mismo. Y el pecado de la parcialidad, si está en ti o en tu iglesia, revela, primero, que no tienes el amor del Espíritu Santo en tu corazón. No. Segundo, que eres vanidoso, ególatra, Arrogante y arrogante. Pero no te preocupes, porque miren, en este podcast aquí te damos la solución para todo eso. Sí. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Como a ti mismo. Hermano, la invitación es que nuestra fe se traduzca en obra. Santiago nos dice, muéstrame tu fe sin obra, que con mis obras yo te voy a mostrar lo que creo. Mi amor hacia todos y cada uno de los hermanos de la iglesia muestran que realmente tengo fe en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. De mi Señor Jesucristo. Así que si Cristo vive en ti, se debe manifestar Cristo en cómo hablas, en cómo ves, en cómo actúas y lo que le das a los demás. Sí. La palabra de Dios entonces te dice que el amor es la vía para vencer la parcialidad. Sí, Señor. Por eso es que el libro de los Hechos está lleno de hechos. De hechos cuando el Espíritu Santo entra en la vida de las personas, porque somos malos de naturaleza. Pero ¿cómo sabemos que tenemos a Dios? En nuestras acciones. Y ahora en las nuevas acciones que Cristo mismo nos las pone, según Efesios capítulo 2, verso 10. Claro. Porque ahora somos hechuras suyas, creados en Cristo para buenas obras. Y si no te has suscrito, suscríbete, porque el próximo episodio, que es el episodio 5, va a estar mejor que esto. Cada día mejor, como y la peca. Cada día mejor. Para que no te pierdas ninguno de los episodios de esta serie titulada La fe que se ve, basada en el libro de Santiago. Y recuerda, hermano, el amor es el camino, no la división del pueblo de Dios, no la humillación del que menos tiene. Y como siempre, por aquí tu hermano en Cristo, Jacobo Betancourt. Edita González. Y este es tu podcast favorito. Mira, ¿te gustó? ¿Cómo se llama este podcast? En su palabra. Porque en su palabra Dios te da el poder para vencer a esos tres enemigos que en el día a día te quieren meter la parcialidad para que dividas y destruya el pueblo. ¿Cuáles son esos tres enemigos? Que son Satanás el primero, ¿verdad? El pecado y este sistema del mundo que nos quiere envolver. Y cuando tú descubras que en ti está el pecado de la parcialidad, pero hoy recibiste la palabra, tú vas a orar. Y tú le dices, Señor, enséñame a amar.
Y cuando tú venzas la parcialidad, ¿qué tú le vas a decir, Señor? Gracias, Señor, por esta palabra, atesorarla en el corazón y seguir adelante. Así que nada, para adelante como el elefante. Y nos vemos en el espejo. Dios te bendiga, te amamos mucho. Bendiciones.